Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero gusto darles la bienvenida y al mismo tiempo expresar nuestro agradecimiento a los medios de comunicación por acompañarnos esta mañana. Nos hemos reunido hoy para presentar públicamente el nacimiento del Centro de Estudios de Política Cultural, mejor conocido CEPOC. El CEPOC es un espacio que surge desde la convicción de que para comprender el presente y construir un futuro más justo y en paz, para Sinaloa es fundamental mirar de frente nuestra identidad, nuestras prácticas culturales y nuestras condiciones sociales. Estamos convencidos de que la cultura, entendida en su sentido más amplio, puede y debe ser un motor de transformación social. Para nosotros, esta presentación no es solo el anuncio de una nueva asociación civil, sino la apertura de un espacio de pensamiento para la comprensión, investigación rigurosa y compromiso colectivo con el bienestar de nuestra sociedad. Sin más preámbulo, me permito presentar a las y los integrantes del Presidium que hoy nos acompañan y que estarán al frente de esta rueda de prensa. Contamos con la distinguida presencia de académicos e investigadores con amplia trayectoria. Presentamos al doctor Vladimir Cuitlahua Ramírez Aldapa. Muchas gracias. Al doctor Ronaldo González Valdés. Profesor Óscar Loza Ochoa. Doctora Laura Beatriz Verdugo Montoya. Doctora María de la Luz Reyes García. Doctor Isaac Tomás Guevara Martínez. Me permito presentar a quienes nos acompañan del Consejo de CEPOC. Nadia Marina Verdugo Montoya. Jesús Javier Peña Quevedo. José Alberto Guerrero Solián. Esteban Alejandro García Castro. Ramón Adolfo García Escalante. Rubén Rivera García. Yasmín Margarita Reyes García. María de los Ángeles Ramírez Uribe. Emiliano Terán Bobadilla. Marcos Sanz. Juan Carlos Ayala. Ismael Camargo. Gracias a todos y todas por estar aquí. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Vladimir Cuitlahua Ramírez Aldapa, quien ofrecerá un mensaje de apertura y dirigirá esta rueda de prensa. Bien, muchas gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes, de los medios, de los compañeros que integramos este nuevo esfuerzo del Centro de Estudios de Política Cultural. Agradezco la presencia de quienes nos acompañan, de Javier Yauzás, de investigadores, personas interesadas de los medios. Muchas gracias. Miren, esta rueda de prensa tiene un propósito de dar a conocer este esfuerzo que nos ha reunido a investigadores, a intelectuales, a activistas sociales, a personas comprometidas con una preocupación que creo que compartimos todos los sinaloenses y todos los culichis, que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, es decir, con esta triste y terrible situación
de violencia y de descomposición social a la que hemos llegado, y que creo que no habría mucho que abundar, puesto que estamos conscientes de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Bien, este centro de estudios, voy a permitirme poner unas diapositivas breves. Esta rueda de prensa quizá vamos a hacer un esfuerzo, porque es del interés de este centro establecer una comunicación que tenga que ver con una forma de pedagogía, es decir, nos interesa que conozcan a profundidad cuál es el propósito y darlo a conocer públicamente. Este centro pretende investigar a fondo la cultura sinaloense en sus diferentes contextos y manifestaciones, porque tiene como propósito promover la comprensión continua de lo cultural como un fenómeno social. Y esto para desarrollar una política cultural en la toma de decisiones. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos interesa ir más allá de lo que se entiende por el concepto de cultura, más allá de la idea de las artes, de las actividades artísticas y de las bellas artes, porque nos interesa desarrollar y actualizar mediante estudios e investigaciones una política cultural que regule la planificación de las acciones en las instituciones públicas, privadas y sociales. ¿Cuál sería el propósito de este esfuerzo de investigación que se pretende? Es conocer a fondo el ser sinaloense, es decir, cómo entender lo que estamos viviendo, y para ello habría que preguntarnos una serie de cuestionamientos que en los últimos 50, 30 años hemos vivido la mayoría de los que estamos presentes. Todos esos esfuerzos institucionales por modificar nuestro proceso social civilizatorio no han dado los resultados que se han esperado, y nuestra situación social se ha convertido cada vez más crítica. No ha cumplido con los propósitos. Es decir, ¿cómo fue que llegamos a esta realidad social que padecemos? ¿Cuáles son los esfuerzos que se han hecho y que hasta el momento, por múltiples razones, no han podido modificar esta realidad, y en el peor de los casos han sido cada vez más críticas? Pues creemos que una de las razones es porque no hemos reconocido quiénes somos los sinaloenses, quiénes somos los que habitamos, y que tiene que ver con nuestra propia identidad sinaloense, nuestra identidad como el ser sinaloense. ¿Y para qué queremos? Y uno de los propósitos es profundizar en ese ámbito para dotar de información a las instituciones gubernamentales, para que esta información, estos hallazgos que pudieran eventualmente encontrarse, sirvan para la formulación de los planes estatales de desarrollo, para los planes municipales de desarrollo en el plano gubernamental, y que se puedan cumplir los objetivos que se plantean en las diferentes instituciones. ¿Por qué lo decimos? Porque ni los esfuerzos de educación, ni los esfuerzos de cultura asociadas, ni los esfuerzos de las instituciones deportivas, de esparcimiento, etcétera, de los esfuerzos de la iniciativa privada, de las organizaciones civiles, han podido modificar esta realidad. Entonces, una de las razones es que la pregunta tendría que ser no qué hacer, porque hemos hecho mucho, sino por qué no ha dado los resultados. Decía un compañero con mucha razón que uno de los propósitos era fomentar la lectura, que es vital fomentar la lectura. Sin embargo, yo recuerdo hace casi 30 años, en el 96, el primer esfuerzo de fomentar la lectura se llevó a cabo en la Secretaría de Educación Pública por el entonces secretario Jerónimo Martínez. Desde entonces a la fecha se han realizado diferentes esfuerzos para fomentar la lectura en todos los ámbitos posibles, sociales, institucionales, educativos, culturales, y no hemos podido lograr que se lea en nuestra entidad.
Entonces la pregunta no es qué hacer, sino por qué no están dando resultados nuestros programas. ¿Sí? ¿Por qué no lee el sinaloense? Y para ello nos hemos propuesto establecer líneas de investigación que nos apoyen en la parte para establecer una comprensión integral de la cultura y que esto pueda servir como una política gubernamental en las instituciones, pero también en las organizaciones sociales. Ir más allá de ese concepto, y este es un reto del centro. ¿Cómo hacemos que el concepto de cultura se entienda de manera integral? Que no solamente tiene que ver con los aspectos de las actividades artísticas y de las bellas artes, sino que tiene que ver en entender quiénes somos, en reconocernos como sinaloenses, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, en las actividades diarias, en cómo nos comportamos en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito familiar, en esos rasgos que nos definen para ampliar nuestra comprensión y que esa comprensión nos permita establecer líneas de acción en un objetivo. Porque había que preguntarse si realmente ante esta situación tenemos claro cuál es la sociedad que queremos los sinaloenses. Si estamos pensando en eso, si hay una coincidencia, si vamos hacia un mismo rumbo. No, hasta el momento creemos que no la hay, porque hay una desvinculación y parte de que no nos reconocemos como tales. Pues ese es uno de los esfuerzos que se plantea este centro, de vincular la investigación orientada a problemas muy concretos para la toma de decisiones, recuperando el sentido común del conocimiento y enriqueciendo el entendimiento de la cultura con los fundamentos científicos de la filosofía, de la antropología, de la sociología, la psicología, la lingüística, la biología, las ciencias exactas, la política, la economía y todas aquellas disciplinas en las que sinaloenses están involucrados en ese estudio profundo, donde hay una investigación, pero que no hemos podido vincularnos en un propósito. Y este centro tiene esa misión, digamos, de concentrar esa comprensión con un mismo propósito, entender el ser sinaloense para ampliar nuestra comprensión y a partir de ese reconocimiento establecer líneas de acción, establecer propósitos a desarrollar, todos aquellos que hemos estado haciendo o están haciendo un esfuerzo, como el Congreso Internacional de Violencia, como Espacios Construyendo para la Paz, como todas las organizaciones que sabemos que tienen años, algunos 15, otros 20, incluyendo las instituciones, y que no hemos podido concretar un deseo común, que es el de ser una mejor sociedad. Bien, pero esto es con la intención de que este centro pueda trascender los 3 órdenes de gobierno. Es decir, que este centro pueda ir más allá de los planes estatales, que su propósito sea el estudio permanente de quiénes somos, para establecer una conversación, no en el ámbito curioso académico, sino en el del reconocimiento tácito, en el quiénes somos los sinaloenses, y que en un futuro las nuevas generaciones puedan verse y reconocerse a sí mismos como somos. Porque si hablamos de imágenes, si hablamos de identidades y cómo nos ven, pues sabemos que no tenemos una mejor imagen. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vemos? Preguntas que tendríamos que hacernos y que con el apoyo de las disciplinas y la experiencia en la investigación podemos llegar a una comprensión, ampliar una comprensión, quizá no las respuestas, pero sí una información para que se puedan establecer criterios en donde las instituciones que han sido creadas para propósitos como la educación, la cultura, el deporte, el turismo, etcétera, el desarrollo económico, puedan vincular en ese propósito, en ese reconocimiento del sinaloense, para que puedan funcionar las políticas públicas. Bien, y bueno, otro de los propósitos es desarrollar una nueva conciencia social que promueva una comprensión renovada de lo cultural en Sinaloa.
centrada en sus expresiones cotidianas y cómo éstas contribuyen a un entorno que moldea nuestra identidad. Y eso nos serviría para establecer modelos de dinámicas sociales que a lo largo del tiempo van a definir nuestro carácter social y cultural. Es decir, tomar en un futuro el horizonte y las riendas de lo que quiere ser la sociedad sinaloense. Porque no trabajamos en eso, porque no actuamos en eso, porque no pensamos en eso y porque no tenemos conciencia, ¿no? Las razones son muchas, pero el centro lo que pretende es ir a la comprensión profunda para dotar de información y se puedan tomar mejores decisiones. Y otro de los propósitos es elaborar un mapa que identifique los problemas culturales prioritarios que deben ser abordados por el gobierno de Sinaloa y así contribuir al proceso civilizatorio que guía nuestro desarrollo y evolución como sociedad. Es decir, tomarnos en serio, que las instituciones tomen en serio para lo que fueron concebidas y puedan cumplir con su propósito. Sabemos que el reto no es fácil, que no es sencillo, que estamos hablando de un trabajo que es hacia el futuro. Incluso hemos dicho aquí que habrá resultados que no vamos a ver, porque no se trata de cambiar la realidad presente. Esta es una consecuencia que estamos viviendo. Lo que pretendemos es detonar procesos sociales de cambio en el tiempo. Y de eso estamos muy conscientes, pero que creemos que debemos de iniciar y que además se lo debemos a nuestras nuevas generaciones y al país, en tanto que nos han, y esto hay que asumirlo y eso tiene que ver con reconocerse, que nos han señalado como el semillero del problema de violencia en el país. Y creo que se lo debemos a la sociedad también, y afortunadamente ha habido una respuesta muy positiva de académicos, de científicos, de instituciones ya formadas, de organizaciones sociales. Esto lo han reconocido autoridades de educación pública, de cultura, y claro, el apoyo desde un principio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido fundamental para el impulso de este proyecto y el éxito que hasta el momento hemos tenido. Y por eso hemos llegado a este momento de compartirles los avances y que ya se constituyó como una asociación civil para trabajar en este propósito. Y bien, para concluir, me gustaría que conocieran un poco más la estructura así en breve que conforma este centro. Es una coordinación general con sus comisiones de medios de difusión para establecer ese diálogo con las nuevas tecnologías, una comisión para gestionar fondos y poder financiar esas investigaciones, y hay un consejo de investigaciones que está integrado por personas con amplia experiencia en la investigación, que van a decidir cuáles son las líneas que nos reúnen en un mismo propósito. ¿Por qué es necesario eso? Porque existe investigación en las universidades, en todas. Existe investigación en instituciones de educación y de cultura, pero no tienen una vinculación con un propósito en común que tiene que ver con resolver asuntos sociales o contribuir a un desarrollo positivo, un desarrollo sostenible de nuestra entidad. Y esa es una de las prácticas que queremos establecer a través del diálogo para que esta conversación se reproduzca en los ámbitos de los universitarios y de las organizaciones interesadas en eso. Bueno, este tiene dos pilares fundamentales, este centro, que es la coordinación del equipo de investigadores que está a cargo del doctor Tomás Guevara y una coordinación del seminario permanente. Este seminario permanente pretende ser el vínculo de conversación con lo público, pero además de dotar de ejercicios de reflexión y conversación para alimentar el trabajo de los investigadores. Y bien, tiene además una comisión de administración y planeación estratégica que va a ser la encargada de que esto funcione, que
pues, de lo que entendemos como la planeación, es decir, que sea un centro que esté bien organizado y que cumpla no solamente con los trabajos de investigación, sino que pueda ser un modelo para que pueda ser desarrollado como ejemplo para otros esfuerzos, porque nos interesa que este ejercicio que hacemos se reproduzca en otros ámbitos. Y también tenemos una comisión de información y base de datos que va a reunir los trabajos y la información y que va a estar abierta al público a través del internet, y una comisión de vinculación institucional y una comisión de logística para todos aquellos eventos públicos que se van a realizar. Bien, yo dejaría hasta aquí mi participación y me gustaría que escucharan una explicación de lo que tiene que ver brevemente el equipo de investigadores a cargo del doctor Tomás Guevara. Muchas gracias. Gracias, maestro Vladimir. Bueno, a mí me han asignado y me siento honrado por ello para coordinar al grupo, al equipo de compañeros del CEPOC que van a realizar alguna investigación como parte precisamente del centro. Esta investigación, como ya lo acaba de plantear el maestro Vladimir, tiene el propósito de vincular, de expandirse y sobre todo que tenga esta conceptualización que tenemos de la cultura, porque la cultura no es solamente ideas y valores, sino las prácticas sociales que permiten precisamente la objetivación de estas ideologías y de estos valores. En ese sentido, entonces, estamos hablando de un esfuerzo, de un problema que es colectivo, no individual. Hasta este momento nosotros tenemos 7 propuestas de investigación. El equipo de investigación elaboraremos una agenda en donde los que han propuesto alguna línea de investigación puedan presentar ampliamente sus protocolos y hacer una reflexión colectiva en torno a estos protocolos. Tenemos el tema de aproximación biográfica a la proximidad y construcción social del narcotráfico en jóvenes sinaloenses, que presenta el doctor César Jesús Burgos Dávila, que es miembro del CEPOC y que además juega un papel muy importante en el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Facultad de Psicología de la UAS, ¿no? También tenemos el tema de monitoreo, evaluación y prospectiva para el desarrollo cultural estatal, que presenta la maestra Yasmín Margarita Reyes García y la doctora María de la Luz Reyes. Tenemos también el tema de música, corridos bélicos y educación de la escucha, entre la reproducción de la violencia y la posibilidad de diálogo social, que presenta el compañero Marco Sanz. Otro tema es la fragmentación del sentido de pertenencia en la identidad cultural del sinaloense ante el fenómeno del narcotráfico durante el periodo 2000 a 2024 en el municipio de Culiacán, que presenta precisamente el compañero Vladimir Cuitláhuac Ramírez Aldapa. También el maestro Vladimir presenta otro proyecto más que se llama La voluntad de sentido en la comunicación familiar. Y también tenemos el fenómeno de la violencia en Sinaloa desde un enfoque analítico de ciencia de datos, que presenta la doctora Andrea Terán Bobadilla y el doctor Emiliano Terán Bobadilla, ¿no? También tenemos un proyecto de investigación que se llama
los temores de las jóvenes ante el tema de la violencia de género. Y la otra, la séptima, es una investigación sobre percepción y atribución del contexto de violencia que se vive actualmente en Sinaloa. Este trabajo se va a aplicar en jóvenes universitarios que han tenido el problema no solamente de tener que suspender sus labores áulicas, presenciales, para llevar, sumado a lo que tuvieron que afrontar durante la pandemia. Prácticamente yo tengo un hijo, por ejemplo, que se pasó la mitad de la carrera en línea haciendo la licenciatura, y ahora que anda buscando empleo, pues no hay, porque están cerrando los negocios, las empresas, y esas situaciones están viviendo varias generaciones de universitarios. Entonces, estas son las 7 líneas de trabajo que se tienen. Las reuniones del grupo de investigadores serán abiertas. La gente que quiera escuchar las presentaciones de los protocolos, el sustento teórico y metodológico que contiene cada uno de ellos, y hacer una reflexión colectiva para poder llegar a esto que subrayaba el maestro Vladimir, que es la de crear un consenso, una idea que tenga el mismo propósito: vincularnos a la problemática social y ofrecer un conjunto de alternativas viables para su solución. Eso es lo que yo puedo plantear sobre el programa de investigación del CEPOC. Muchas gracias al doctor Tomás. Pediría a continuación que el maestro Ronaldo González nos hable un poco sobre el seminario permanente. Si es tan amable. Gracias, Vladimir. Todos lo conocemos como Vladi, ¿verdad? El maestro. Bueno, un gusto saludarlas y saludarlos. Igual que comentaba Tomás hace unos momentos, pues inmediatamente desde que Vladimir me comentó esta idea, que por cierto ha contado siempre con todo el apoyo del maestro Oscar Loza, bueno, ya podrá él comentarnos eso. Desde ese momento le dije, bueno, vamos para adelante y avanzar en esto, porque sin duda es un asunto del que tenemos que hacernos cargo. El seminario permanente de CEPOC, del Centro de Estudio de Políticas Culturales, tiene el propósito de abrir un espacio de diálogo, de deliberación, de generación de propuesta que alimente la conversación pública y que además permita dar sustento a la generación de iniciativas de incidencia en la vida social. En el propósito que apuntaba muy bien nuestro presidente del centro, porque efectivamente ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar como colectividad, como sociedad. Tenemos que, por así decirlo, significarnos, decirnos a nosotros mismos, para a partir de eso significarnos, volvernos a significar. Se trata, si ustedes quieren, un poco paradójicamente, de un ejercicio de resignación, pero de resignación con guión, signación. No la resignación en un sentido convencional, religioso, ordinario, sino la signación, volvernos a asignar a partir de reconocer, un poco como ocurre en el caso del psicoanálisis, y aquí hay varias psicólogas y psicólogos que saben mucho más que yo de eso,
después de pasar por un proceso en el que reconocemos dónde están nuestros problemas, estar en condiciones de significarnos de nuevo como sociedad. Y esa es la idea del seminario, de los proyectos de investigación, desde luego de las conferencias de las que se hablará en un momento. No les hago el cuento muy largo porque luego me ocurre, como decía Oscar Wilde, cuando se pasaba de tueste en sus intervenciones, cuando le daban el micrófono, allá en aquella Inglaterra victoriana de fines del siglo XIX, ¿no? Disculpen, pero no tuve tiempo de ser breve y no quiero que eso ocurra aquí. El seminario arranca con un primer tramo, que es el de la revisión histórica de la densidad. La revisión de la densidad histórica de nuestra sociedad, de nuestra problemática social, de este presente, de esta realidad que estamos viviendo. Porque nos parece que ese es uno de los asuntos fundamentales de que tenemos que hacernos cargo. No podemos nosotros seguir actuando reactivamente frente a las cosas. Ese es el propósito fundamental del centro, como muy bien lo comentaba Vladimir. De manera que este primer tramo va a abordar esta densidad histórica. Necesitamos tener un relato, necesitamos contarnos a nosotros mismos una historia, pero no cualquier historia, sino una historia sustentada empíricamente, sustentada a partir del estudio de las representaciones sociales que han acompañado cada uno de estos momentos de nuestra fragua a lo largo del tiempo como sociedad, de manera que, bueno, tendremos en principio desde esa perspectiva de la historia sociocultural una revisión panorámica de la región, de nuestro pasado como región, desde luego siempre articulado con la historia nacional y la historia universal. No me gusta mucho hablar de historia nacional, bueno, usar ese concepto, ese término, que ya parece un poco decimonónico, ¿no? Más ahora que estamos tan en crisis con los temas del Estado Nacional, pero bueno, está el contexto nacional y está el contexto internacional, el contexto de la historia, digamos, universal, aunque siempre poniendo el énfasis en la fragua de la región y de la sociedad regional. ¿Qué tipo de relaciones, qué tipo de vínculos hemos establecido con nuestro entorno, con el ambiente? Tenemos compañeros que son estudiosos de la historia ambiental, tenemos compañeros que pueden ayudarnos muchísimo a trabajar, a cuajar, digamos, paquetes estadísticos que nos permitan. En eso estoy trabajando con Emiliano, que es físico-matemático, un científico de cabo a rabo, le falta la bata y la probeta, pero aquí está con ustedes enfrente. De manera que, bueno, vamos a trabajar con un enfoque muy novedoso, muy puntual, y vamos a hacer ese recorrido de largo aliento para poner luego el acento en el punto de inflexión. Este va a ser el segundo momento de este primer tramo del seminario. El punto de inflexión que marca la segunda mitad del siglo XX. El modelo de sustitución de importaciones, la posguerra, el milagro agrícola sinaloense, que poco consideramos como una vertiente explicativa de lo que está ocurriendo actualmente y que sin embargo tiene muchísimo que ver. No voy a anticiparles lo que para mí son ya conclusiones que podríamos anticipar de este seminario, pero bueno, les digo solamente, por ejemplo, para hablar solamente de este proceso, que con la instauración de este modelo de crecimiento, agroexportador, agricultura intensiva, tecnificada, para la exportación, etcétera, hubo un colapso de los sistemas productivos locales, sobre todo en la serranía, y de los propios ecosistemas culturales en aquel lugar, de manera que la gente que bajó de allá para contratarse como jornalero, etcétera, porque dejó de pertenecer a circuitos productivos y comerciales en aquellos lugares, bajó también con una pérdida de sentido, con un déficit de sentido de su vida. Es decir, la festividad, la tradición, a todo aquello que le daba sentido a la dimensión simbólica de su vida, que es propiamente lo que podríamos llamar la dimensión cultural, se quedó allá arriba. Entonces fue gente que bajó literalmente con una mano detrás y otra adelante, tanto en términos materiales como en términos espirituales, simbólicos, culturales. Bueno, ese es solamente un anticipo, porque convergen una serie de procesos políticos,
sociales. El maestro Loza nos puede dar una charla ahorita sobre lo que ocurrió en el movimiento social en aquellos años, por qué ocurrieron esos movimientos sociales, los cambios demográficos que ocurrieron en aquel entonces y que fueron determinantes para entender lo que está ocurriendo en este momento, de manera que tengamos esta perspectiva, este gran telón de fondo, que no consideramos. Y cuando uno se pregunta por qué estos esfuerzos sociales, que son muy valiosos porque hablan de la resiliencia, ¿no?, de nuestra sociedad, en el mejor sentido de la palabra, ¿por qué tienen frutos tan limitados? Aquí está el maestro Javier Yauzás, que tiene muchísima experiencia en estas incursiones sociales. Cuando uno se pregunta por qué tienen estos efectos tan limitados, ¿no?, Construyendo Paz, El Gran Acuerdo, Parques Alegres, etcétera, se da cuenta de que eso obedece en buena medida que hemos sido incapaces de articular un relato, una explicación. Bueno, ya me detengo en eso, en este primer tramo. El segundo tramo es el estudio de la dimensión cultural del problema que estamos enfrentando ahora, con el telón de fondo que ya tendríamos después de recorrido el primer tramo del que les hablaba, el telón de fondo histórico. Ahí el apoyo, la colaboración de estudiosos tan reconocidos nacionalmente, internacionalmente, como Marco Sanz, como el propio Tomás Guevara, la experiencia que tiene Beto Solián, la manera en que podemos trabajar, digamos, empaquetando estadísticamente información con Emiliano, en fin, eso nos va a permitir trabajar el segundo momento, la dimensión propiamente simbólica, cómo se han construido imaginarios, darle seguimiento a todo esto, etcétera, en el segundo tramo del seminario. Y tercero, hasta donde los tenemos, la revisión de políticas culturales y entonces sí la generación de conjeturas que sirvan para plantearnos propuestas de incidencia social desde el ámbito público y desde luego desde el ámbito de lo social. Yo querría platicar un poco más con ustedes, explicar un poco más pormenorizadamente el asunto, pero por lo pronto ahí la dejamos, porque el seminario muy probablemente arranque de este próximo sábado en 8 y entonces ya haremos el anuncio puntual del asunto, ¿no? Gracias. Muchas gracias al maestro Ronaldo. Pediría ahora a la maestra Malú Reyes nos dé sus comentarios al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, en el ánimo igual del maestro Ronnie, yo escribí 4 o 5 renglones en la idea de ser concreta. ¿Por qué me incorporo yo a esta iniciativa? Pues vamos a aportar en la construcción de ciudadanía. Vamos a aportar a la cohesión social. Creo que estos tiempos nos exigen que traduzcamos nuestros conocimientos en acciones transformadoras para esta sociedad. Nos proponemos fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia, partiendo de analizar nuestra historia local o regional, la identidad o identidades por las que ha transitado nuestra sociedad sinaloense a través de los años. Este centro de estudios, como su nombre lo indica, habrá de realizar investigación, desde mi perspectiva, como estrategia de acercamiento para repensar nuestra sociedad, bajo una mirada crítica, plural, incluyente, desde las diversas áreas del conocimiento, colocando al centro de nuestras acciones el sentir, el pensar, las percepciones, las narrativas desde las y los ciudadanos. Los productos o resultados de nuestras investigaciones serán sin duda de gran valía en la redefinición y reconceptualización de las políticas culturales en Sinaloa. Por eso me es muy grato ser parte de esta iniciativa ciudadana que hemos abrazado con mucho entusiasmo. Creo que estos ejercicios nos van a ir delineando qué tipo de sociedad añoramos para nuestras futuras generaciones. Y ya lo decía el doctor Vladimir, se lo debemos también a las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, por los niños.
por los que habrán de nacer, dejar un legado en Sinaloa de que somos capaces de transformar esta realidad tan adversa que hoy nos ha tocado vivir. Soñar de manera colectiva, construir de manera fraternal un Sinaloa distinto. Pues es lo que me ha llevado a sumarme con mucho entusiasmo y aquí estamos, agradeciendo al maestro Loza también, porque no es casual que estemos en una institución que defiende los derechos humanos y la cultura es un derecho, el soñar a vivir una vida mejor es un derecho y eso es lo que, por eso decía, vamos a aportar en la construcción de ciudadanía, porque el ciudadano es el que reconoce que tiene no solo la responsabilidad de construir una sociedad mejor, sino también que conoce y ejerce sus derechos. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Al contrario, maestra, muchas gracias. Bien, vamos a escuchar ahora al doctor Emiliano Terán, que nos va a platicar de un ciclo de conferencias que también se ha organizado con la intención de hacer ese acercamiento público y de mantener una digamos, esa conversación para comunicarles los propósitos de un mayor entendimiento, qué es lo que buscamos, porque ustedes se podrán dar cuenta, es compleja la situación que estamos viviendo, por lo tanto necesitamos un poco establecer ese diálogo de comprensión de lo que se busca en el centro. Entonces le pedimos aquí al doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya me queda poco por decir, ya lo dijo todo Vladimir. Sin embargo, quiero agregar algunas cosas. Ya todos han hablado muy bien, realmente lo que yo puedo añadir es poco. Sin embargo, me gustaría ser más puntual en cómo va a estar conformado este ciclo de conferencias que queremos que sea, como bien lo decía Vladimir, el vínculo con la sociedad. Porque muchas veces las instituciones académicas pues tenemos, si bien un propósito de expandir el conocimiento, a veces limitamos todo a pues los espacios meramente académicos. Lo que creo y seguramente va a ser este centro de estudios, pues es un vínculo más directo con la sociedad que atienda problemas de la sociedad puntuales. Creo que ese es el propósito de muchos de los investigadores que estamos ahora participando en este centro de estudios. Y en ese sentido queremos que ese vínculo se acorte con esta serie de conferencias que van a ser charlas que vamos a llevar a cabo a lo largo del año, tentativamente 2 por mes, en donde queremos, por un lado, establecer un vínculo local, digamos, en el estado, con expertos en temas que sean estén en desarrollo, como los que ya mencionó el doctor Tomás Guevara, pero también el vínculo hacia afuera con otros expertos, con otras visiones y experiencias. Es decir, va a ser seguramente un ciclo de conferencias internacional híbrido, en el sentido de que va a ser, por un lado, presencial, seguramente en espacios como este, pero también virtual y abierto al público en general. Cabe decir que no tendrá ningún costo, pero sí vamos a tener oportunidad de tener esa interacción con temas locales y de amplio alcance, ¿no?, internacionales. Eso por un lado. Por el otro, también quiero terminar diciendo que el primer esfuerzo de acortar este vínculo es este sábado, que vamos a llevar un panel en el que se van a ahondar más en esto que ahora ya les estamos compartiendo. Este panel se va a llevar a cabo este sábado 11 de octubre a las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Emiliano. Y bien, cuando tuvimos la primera reunión para plantear este proyecto, cuando me tocó hacer la presentación, la primera pregunta que hice fue si pensaban los que estábamos ahí que esto
pudiera ser posible hacer un centro con estas características. Y la primera persona que respondió diciendo sí se puede fue el profe Oscar Los Ochoa. Y a partir de ese momento, hagan de cuenta que esto inició con el pie derecho y así se ha mantenido. Entonces me gustaría mucho escuchar las palabras del profe Loza, si es tan amable. Bien. Las instituciones como esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos tienen su origen en crisis. La creación del Ombudsman en Suecia, el defensor del pueblo, como lo tradujeron muy bien los españoles, surge con la Revolución de 1809 en Suecia. Fue una respuesta a una crisis, la creación de la institución. Y bueno, en este país todos conocemos la historia del nacimiento de los organismos, primero como no gubernamentales, ¿no? Yo incluso soy de los pioneros en este tema y fui fundador de la primera institución defensora de los derechos humanos, que todavía existe allá por Ángel Flores y Andrade, desde hace 42 años. Entonces, allí nos formamos. Fue una respuesta a una situación muy crítica de la que han escrito algunos de los compañeros aquí, esa situación de los años 60 y 70, ¿no? Y cuando llega Vladimir un día, cuando apenas comenzaba yo aquí en esta institución por segunda ocasión, y me habla que hay alguna gente entusiasmada, y me habla de Ronnie, y de alguien que está incorporado espiritualmente, pero lo vamos a traer físicamente, Elmer Mendoza, que ya hemos estado platicando, pues, y me habla del maestro Solián, me habla de Tomás Guevara. ¿Ustedes creen que no se va a emocionar uno? O sea, de por sí nomás un empujoncito le hace falta a uno. Entonces, con mucho gusto le dije, aquí están las instalaciones de la comisión, si de algo sirven para echar a andar este proyecto, con mucho gusto. Si no tengo mucho que aportar personalmente en esto, yo creo que el entusiasmo y las instalaciones, la voluntad, y les digo una cosita, los compañeros que nos han estado ayudando en lo técnico, desde la compañera Marcela, que es secretaria ejecutiva, Rafa y otros compañeros, hasta nos han dicho porque han ido evolucionando también de manera muy positiva para las cuestiones de la tecnología, ¿no? Hemos adquirido algunas cosas en la idea de ponernos a la altura precisamente de los requerimientos de este esfuerzo, y lo hacemos con mucho gusto. Ya tenemos un primer fruto. El ICIC acaba de anunciar que crea un centro de investigaciones culturales. Eso es lo que estamos planteando. Y hay otras organizaciones también desde la sociedad civil que están haciendo lo propio. Entonces quiere decir que no vamos por mal camino, vamos bien. Entonces, y pues encabezando los proyectos al interior, tanto el doctor Tomás Guevara como Ronaldo, y teniendo personalidades como Malú, etcétera, que están empujando también, pues ¿qué más podemos pedir? Yo con mucho gusto no solo me sumo, no solo reitero esto, sino hay que hacer todo lo posible porque saquemos esto adelante. Enhorabuena. Y luego, pues gente joven, ¿no? Yo con el compañero Emiliano Terán, me viene a la memoria su generación anterior, los Terán Holguín, el Brito, el Chuco Liberato, Lorenzo, etcétera, que siempre han estado con nosotros. Muchas gracias. ¿Es hijo de Lorenzo? Bien, pues muchas gracias. Con los medios de comunicación ya estamos más en confianza. No sé si tengan algún comentario, alguna participación, alguna expresión, opinión que quieran expresar, con mucho gusto. Si no, pues pediría a los compañeros, pues casi todos,
nos pudiéramos tomar una foto, ¿no? Una foto. Ya lo comentó. Sí, adelante, maestro. Si gusta. Que se esté haciendo esto. Que se ha hecho mucho y se ha logrado poco. Así lo entendí, pero además lo sostengo, así lo siento. Pero creo que hay unas preguntas alrededor de eso. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Y esos que han estado en el intento, en el esfuerzo, en la lucha, ¿cuáles son sus motivaciones auténticas y profundas? Porque no es casual que no se haya logrado lo que se propuso originalmente. Ahí hay un misterio y debemos pensar en el pensamiento del sinaloense. Sinaloa, México y el mundo, me lo imagino como una carreta que tiene caballos rodeada, jalando según su poder, y cuando va de un punto a otro, es que hay una resultante que determinó que, así jalando todos, la carreta se mueve hacia algún lugar, algunas veces hasta de reversa. Y eso tiene que ver con el pensamiento de los que están moviendo el mundo. Y el principal problema que tenemos es cómo piensa el sinaloense y por qué piensa como piensa. Y sabiendo que su forma de pensar va a determinar sus conductas y compromisos, no nos detenemos en eso. ¿De dónde vienen nuestras ideas? Y descubriremos que vienen desde muy lejos y vienen desde hace mucho. Y ese es el problema que tenemos. No se habla muy bien de la evolución que ha tenido la especie humana. Se han hecho investigaciones donde se demuestra que las nuevas generaciones no tienen el poder intelectual para analizar su realidad como sus generaciones anteriores inmediatas. ¿Por qué y quiénes jalan la carreta para que se mueva hacia esos puntos? Entonces tenemos tareas y no las estamos planteando. Y es donde deberíamos estar. Imagínense Sinaloa, ¿cuántas versiones hay sobre lo que está pasando en Sinaloa y sus causas? ¿Cuántos diagnósticos hay sobre cómo está la cosa en Sinaloa? ¿Y cuántas propuestas de solución hay para arreglar esto? Y pueden imaginarse esa carreta que están jalando y están llevando las cosas a algún punto. Entonces yo sí me propongo a entrarle al asunto de la investigación. No sé si se cerró ya la lista no sé si ya se cerró la lista de temas a investigar, pero creo que hay unas propuestas y me gustaría hacerlas llegar a ustedes. Gracias. Gracias. Sí, la invitación es abierta a los interesados, quienes quieran formar parte de este esfuerzo se pueden acercar con toda confianza. Estamos realizando los días sábados, programamos reuniones para presentar el proyecto y quienes después de conocerlo se interesan en formar parte de este esfuerzo, adelante. Y si tienen proyectos de investigación, desde luego, aunque hay un procedimiento, ¿verdad?, que se enterará cada quien cuál es lo propio para tal propósito. Bien, si no, ¿alguien más quisiera hacer sus comentarios en breve? Si no, pues, mande, sí, adelante. La posibilidad de recibir proyectos de investigación está completamente abierta. No hay ningún problema. Sobre todo nos interesa, gran parte de los proyectos de investigación van a hacer referencia, se van a centrar en ese aspecto del que se habla poco. Cuando nosotros oímos las valoraciones que se hacen sobre la situación que estamos viviendo, todo se convierte en números de muertos,
de desaparecidos, de autos robados, etcétera, etcétera. Pero hay una parte de la que no se habla, que es el efecto en la salud mental de la sociedad, y esa parte a mí me parece que es muy importante. Por ejemplo, una de las intenciones del programa de investigación es abrir una línea sobre el miedo social, ¿no? Esta percepción de la situación que lleva a la sociedad a sentir temor, ¿no? Ya estaba en las noticias ahora que terminó septiembre, ya se hablaba de cerca de casi 100,000 gentes que han abandonado la ciudad, ¿no? Entonces, aquí el problema no es el número, el problema es qué estamos sintiendo ante esto, ¿no? Y esa línea de investigación, por ejemplo, la ha trabajado muy bien César. Yo espero que podamos entrarle por aquí, y yo sé que el interés del maestro Magdaleno por participar y demás también va en ese sentido, porque creo que ahí es donde podemos encontrar líneas de solución para el problema, ¿no? Como decía una maestra, el primer paso para resolver un problema es conociendo completamente sus dimensiones. Muchas gracias. Sí, como bien dice el doctor Tomás, el propósito es establecer una comprensión desde la psicología social, desde la salud mental, pero también desde la visión del derecho, de la justicia, del deber ser, de la ontología, pero también de la filosofía, de la comprensión filosófica del fenómeno o del ser, ver el sinaloense desde la filosofía, desde la sociología para comprender el comportamiento social, pero también de la biología para establecer el sinaloense y su relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Es decir, el propósito es ambicioso, pero tenemos que empezar. ¿Cómo a transitar? Pues eso va a depender, pero es un gran compromiso, y es un compromiso fundamental, fundador incluso, de lo que puede detonar en un futuro si asumimos ese compromiso y esa responsabilidad que requiere este esfuerzo del centro. Bien, no sé si alguien más, muchas gracias al maestro Juan Carlos Leiva, también el biólogo, miembro por su asistencia. Gracias por estar presente. Y bien, si no hubiera más comentarios, pues los invitaremos a que nos tomáramos una foto de recuerdo, y muchas gracias por su presencia.